Bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Derecho y Legislación Laboral. Quien les habla, su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la responsabilidad del Estado en la protección del trabajador. El derecho laboral venezolano se caracteriza por ser profundamente proteccionista, partiendo del principio constitucional de que el trabajo es un hecho social y goza de la protección del Estado. No es una simple directriz, es un mandato constitucional. El Estado venezolano interviene en la relación laboral para equilibrar la desigualdad natural que existe entre el patrono y el trabajador. Ni debe entenderse como un simple catálogo de buenas intenciones, sino como la manifestación del principio protector, el cual justifica la intervención de los poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, para corregir la asimetría económica social existente entre las partes de la relación del trabajo. El trabajo como hecho social y principio de justicia social. Esto tiene su basamento legal en el artículo 89 de la Constitución y artículos 1, 16 y 18, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Al consagrar que el trabajo es un hecho social, el constituyente y el legislador separan al derecho laboral del derecho civil o mercantil. No estamos ante un simple intercambio de mercancías o servicios regido por la libre autonomía de la voluntad. El trabajo compromete la dignidad, el tiempo, la salud y la subsistencia de un ser humano y su familia. Proceso social de trabajo, artículo 16 de la LOT. La legislación vigente va más allá del concepto tradicional. Concibe el trabajo como el motor para la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. Obligación de progresividad. El Estado no solo debe proteger las condiciones existentes, sino que está obligado a mejorarlas progresivamente. Queda prohibido cualquier retroceso legislativo o contractual que menoscabe la calidad de vida moral o intelectual del trabajador. Principios fundamentales del derecho laboral. Irrenunciabilidad de derechos. Basamento legal al artículo 89, numeral 2 de la Constitución, artículo 19 de la LOT. Este principio limita la autonomía de la voluntad del trabajador. El Estado asume que debido a la necesidad económica, un trabajador podría verse tentado o coaccionado a aceptar condiciones inferiores a las que la ley le dicta. Por ende, la ley interviene y le dice, incluso si quieres renunciar a tu derecho, el Estado no te lo permite. Nulidad absoluta. Cualquier cláusula en un contrato de trabajo, acta de finiquito o convenio colectivo que implique la renuncia, rebaja o menoscabo de un derecho laboral, como el salario mínimo, vacaciones o prestaciones, es nula de toda nulidad. No produce efectos jurídicos ni siquiera si el trabajador la firmó voluntariamente ante testigos. La transacción laboral, la excepción controlada. La LOT permite la transacción, acuerdos para poner fin a un litigio únicamente al término de la relación laboral, siempre que verse sobre derechos litigiosos o dudosos, no sobre derechos ciertos causados, y sea homologada ante un inspector del trabajo o un juez laboral, quienes porque, velarán porque no haya un fraude a la ley, artículo 19, parágrafo único. Principio indubio pro operario, a favor del trabajador. Su basamento legal es el artículo 89, numeral 5 de la Constitución y el artículo 18, numeral 5 de la LOT. Este principio es una regla de interpretación y aplicación de normas jurídicas que vinculan directamente a los jueces, inspectores del trabajo y aplicadores de la ley. Se activa ante la existencia de una duda real y genuina en el ecosistema legal. Regla de la norma más favorable. Si para un mismo caso existen dos o más normas vigentes aplicables, por ejemplo,
una ley nacional, un reglamento y una convención colectiva, se debe aplicar aquella en su conjunto que en su conjunto beneficie más al trabajador sin importar su jerarquía formal. Regla de la interpretación más favorable. Si una sola norma jurídica admite varias interpretaciones posibles o es ambigua, los tribunales o entes administrativos están obligados por mandato constitucional a adoptar aquella interpretación que resulte más provechosa para la parte débil, el trabajador. Primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Tiene su basamento en el artículo 89, numeral 1 de la Constitución y en el artículo 22 de la LOT. Es una de las herramientas más potentes en el litigio laboral venezolano. Destrona el formalismo del derecho civil y le otorga al juzgador la facultad de indagar qué ocurrió verdaderamente en la práctica cotidiana de la relación, desestimando los documentos que pretendan simular un vínculo de otra naturaleza. Es común el uso de contratos de honorarios profesionales, contratos mercantiles, de prestación de servicios o la exigencia al trabajador de registrarse como firma personal para emitir facturas. Frente a esto, el juez laboral aplica el artículo 22 de la LOT. Si en la práctica existieron los tres elementos de la relación de trabajo, prestación personal de servicio, subordinación y salario, todo documento en contrario carece de valor. Presunción de la relación de trabajo. Artículo 24 de la LOT. La ley invierte la carga de la prueba. Bastará con que el trabajador demuestre que prestó un servicio personal para que la ley presuma que existe un contrato de trabajo. Corresponde enteramente al patrono desvirtuar dicha presunción, demostrando que la relación era de carácter estrictamente civil o mercantil, tarea procesalmente muy compleja en el ordenamiento venezolano. Medios legales que protegen al trabajador. Para que la protección del Estado no se quede en papel, el ordenamiento jurídico venezolano dota al trabajador de instituciones y mecanismos judiciales administrativos. Vía administrativa, la Inspectoría del Trabajo. Sede Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Ámbito de competencia, conciliación, reclamos individuales o colectivos, registro de sindicatos y sanciones administrativas a patronos infractores. La Inspectoría del Trabajo actúa como un órgano administrativo de auxilio inmediato para el trabajador. Su función no es juzgar, tarea exclusiva de los tribunales, sino mediar, fiscalizar y tramitar procedimientos especiales. El procedimiento de reenganche y restitución de derechos, artículo 425 de la LOT, es la joya de la corona del derecho administrativo laboral venezolano debido a su carácter sumario y ejecutivo. Cuando un trabajador con inamovilidad laboral o estabilidad es despedido, desmejorado en sus condiciones, ejemplo, rebaja de sueldo o traslado sin una autorización previa, puede activar este mecanismo. Fase de inicio. El trabajador tiene un lapso perentorio de 30 días continuos siguientes al despido o desmejora para interponer la denuncia ante la inspectoría. La ejecución inmediata. Si la solicitud es admisible, el inspector del trabajo o el funcionario de reenganche se traslada in situ a la empresa acompañado por la fuerza pública si es necesario. Poder de policía laboral. El funcionario ordena el reenganche inmediato y el pago de todos los salarios caídos, los salarios que dejó de percibir desde el despido. El patrono no puede apelar en esa fase para frenar la medida. La ley obliga a cumplir primero el reenganche. Paga y reengancha primero, reclama después. La obstaculización del procedimiento acarrea multas severas e incluso arresto por desacato a la autoridad. Artículo 538 de la LOT. Vía judicial. Los tribunales del trabajo. Marco legal, Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Principios rectores, oralidad
inmediación, concentración, publicidad, gratuidad y celeridad. Cuando la vía administrativa es insuficiente o cuando se debaten derechos abstractos, como el cobro de diferencia de prestaciones sociales, tras el fin de la relación, se acude a los tribunales del trabajo. La LOPT estructuró un proceso moderno basado en audiencias orales. Para entender la estructura judicial, analizaremos el recorrido en primera instancia. Demanda laboral. El Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución recibe la demanda y notifica al patrono. Tiene la obligación de una audiencia preliminar, fase de mediación para buscar un acuerdo amistoso. Si hay acuerdo, fin del proceso, sentencia homologada. Si no hay acuerdo, el caso se abre a pruebas y pasa al tribunal de juicio. Se celebra la audiencia de juicio de forma oral, se evacúan testigos, peritos y documentos. El juez dicta sentencia oralmente el mismo día. Órganos de salud y seguridad laboral. Institución central, el INPSACEL. Eje normativo, la OPSIMAT y su reglamento. La protección del Estado trasciende lo económico y entra en el ámbito de la integridad física y mental. El INPSACEL funciona como un cuerpo técnico inspector que vigila las condiciones de los puestos de trabajo. Comité de Seguridad y Salud Laboral. Son espacios paritarios, mitad elegida por los trabajadores, mitad designada por el patrono. Dentro de cada empresa encargados de vigilar las condiciones ambientales. Los miembros trabajadores son llamados delegados de prevención y gozan de inamovilidad laboral absoluta para evitar represalias del patrono. Responsabilidad civil y penal. Si ocurre un accidente laboral o se desarrolla una enfermedad ocupacional porque el patrono no cumplió con las normativas preventivas de INPSACEL, el patrono queda obligado a pagar indemnizaciones económicas astronómicas, daño moral y lucro cesante. Además, la LOPSEMAT prevé penas de prisión para los patronos o directivos cuya negligencia severa causen la muerte o lesiones graves de un trabajador. Jerarquía del marco laboral. El ordenamiento jurídico laboral venezolano funciona como un sistema piramidal, donde las normas superiores guían la interpretación de las inferiores, aplicando siempre el principio de favorabilidad. Convenios internacionales. Venezuela es miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo. Por mandato expreso del artículo 23 de la Constitución, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y los derechos laborales fundamentales entran en la categoría ratificados por el país, tienen jerarquía constitucional. Aplicación directa, convenios sobre libertad sindical, abolición del trabajo forzoso e igualdad de remuneración nutren las decisiones de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Carta Magna es la fuente suprema del derecho laboral en el país. Artículo 87. Eleva el trabajo a rango de derecho fundamental y deber social. Dictamina que el Estado adoptará medidas para que toda persona apta pueda obtener una ocupación digna y productiva. El artículo 88 reconoce formalmente el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, garantizando el derecho a la seguridad social de las amas de casa. Artículo 91. Establece el principio de a trabajo igual, salario igual, y obliga al Ejecutivo a ajustar el salario mínimo tomando como referencia el costo de la canasta básica alimentaria. Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, LOT, sancionada mediante decreto presidencial en el año 2012. Es el código sustantivo que rige el día a día de las relaciones de trabajo subordinadas. Regula de forma taxativa los tipos de contratos, tiempo determinado, indeterminado, por obra, los conceptos de salario normal, salario integral y sus métodos de cálculo, las causales y penalidades de la terminación laboral,
el régimen colectivo, sindicatos, convenciones colectivas de trabajo y el pliego de peticiones, conflicto o conciliatorio. Leyes complementarias y reglamentos. Esta- estas leyes blindan áreas específicas donde la LOT requiere especialización técnica. Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, parcialmente vigente. Sigue aplicando en todos aquellos aspectos procesales o de cálculo operativo que no colidan con la LOT del 2012. Ley del Seguro Social. Regula las contingencias de vejez, pensiones, invalidez, sobreviviente, nupcias y maternidad a través de las cotizaciones obligatorias patrono-trabajador. Ley de régimen prestacional de empleo. Antiguo paro forzoso. Protege económicamente al trabajador de forma transitoria tras la pérdida involuntaria de su empleo. Ley de cesta ticket social. Garantiza el beneficio de alimentación diario, blindándolo de deducciones salariales y asegurando que no compute para el cálculo de conceptos como prestaciones o vacaciones, salvo pacto en contrario más favorable en convenciones colectivas. Beneficios del trabajo en su relación laboral. La LOT establece un piso mínimo de beneficios económicos y sociales que el patrono debe cumplir obligatoriamente durante el desarrollo del vínculo laboral. El salario y su protección integral. Tiene su basamento legal en el artículo 91 de la Constitución y artículos 104 al 111 y 148 de la LOT. El salario no es solo una contraprestación, tiene carácter alimentario. Por ello, la legislación venezolana lo blinda frente a deudas del patrono o reclamos de terceros. Salario normal versus salario integral. El salario normal, artículo 104. Lo que percibe el trabajador en forma regular y permanente, sueldo base más bonos fijos más primas por antigüedad o profesionalización, se usa para pagar horas extras, días de descanso, bono nocturno y vacaciones. Salario integral es el salario normal más la alícuota de lo que le corresponde al trabajador por concepto de bono ocasional y utilidades. Artículo 122. Se usa exclusivamente para el cálculo de las prestaciones sociales e indemnización por despido injustificado. Mecanismo de protección. Inembargabilidad. Artículo 152. El salario es inembargable salvo en los casos de obligaciones alimentarias dictaminadas por tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, donde se puede retener hasta un 50%. Privilegio marítimo y laboral. Si una empresa quiebra, los trabajadores tienen superprioridad. Cobran sus salarios y prestaciones antes que los bancos, los proveedores o el propio Estado con sus impuestos. Beneficio de alimentación. Base legal, ley de cestatique social para los trabajadores y trabajadoras, decretos presidenciales vigentes. Este beneficio busca garantizar la nutrición del trabajador y su familia durante la jornada de trabajo. Exclusión salarial absoluta, artículo 105 de la LOT. La ley de forma expresa le niega carácter salarial. Esto significa que no se toma en cuenta para calcular horas extras, vacaciones, utilidades ni prestaciones sociales. El patrono no puede alegar que paga mucho de cesta ticket para justificar una rebaja en las prestaciones. Modalidad de pago. Aunque originalmente la ley preveía cupones o tarjetas electrónicas de alimentación, la realidad económica y los sucesivos decretos presidenciales han regularizado su pago mediante depósito en la cuenta de nómina, en efectivo o transferencia, manteniendo intacta su naturaleza no salarial. Un dato clave, se paga por mes completo, sin importar si el mes tiene 28, 30 o 31 días, y no se puede descontar por días de descanso o feriados. Jornada de trabajo y descanso continuo. Esto tiene su basamento legal en el artículo 90 de la Constitución y artículos 173 al 176 de la LOT.
La reforma de la LOT generó un cambio drástico en las jornadas de trabajo en comparación con legislaciones anteriores, reduciendo el límite semanal para garantizar el derecho a la recreación y el descanso. Las jornadas se dividen y regulan de la siguiente manera. Jornada diurna es aquella que se ejecuta entre las 5 a.m. y las 7 p.m. El límite permitido por la ley es de un máximo de 8 horas diarias y no puede exceder de 40 horas semanales. Jornada nocturna es aquella que se presta entre las 7 p.m. y las 5 a.m. Tiene un límite más estricto de 7 horas diarias y un máximo de 35 horas semanales. Adicionalmente, por ley, genera un recargo obligatorio del 30% sobre el salario estipulado para la jornada diurna. Jornada mixta es la que comprende periodos de trabajo tanto del horario diurno como del nocturno. Su límite es de 7.5 horas diarias y un máximo de 37.5 horas semanales. Es fundamental tener en cuenta que si el periodo nocturno dentro de esa jornada supera las 4 horas, toda la jornada se considerará legalmente como nocturna. El descanso obligatorio. La jornada semanal debe cumplirse obligatoriamente en 5 días de labor, lo que otorga al trabajador el derecho irrenunciable a 2 días de descanso continuos y debidamente remunerados por el patrono, según el artículo 173 de la LOT. Tradicionalmente, estos días corresponden a sábado y domingo, pero el ordenamiento permite que varíen de acuerdo a la naturaleza de la empresas de servicios, salud o producción continua, requiriendo en esos casos especiales una notificación y autorización previa ante la Inspectoría del Trabajo. Vacaciones y bono vacacional. Tiene su basamento legal en el artículo 190, 192, 197 y 200 de la LOT. Las vacaciones representan el derecho al descanso anual remunerado. No son negociables ni acumulables indefinidamente. Evolución progresiva. Al cumplir el primer año, el trabajador tiene 15 días hábiles. Cada año sucesivo suma un día hábil más, hasta un techo de 30 días hábiles. Días hábiles versus días continuos. El cómputo se hace contando únicamente días hábiles de la empresa. Si en medio de las vacaciones hay fines de semana o días feriados nacionales, regionales, esos días no se descuentan de los 15 días del trabajador. El trabajador pasa más días calendario en su casa y todos deben ser pagados. Bono vacacional, artículo 192. Es un pago adicional para que el trabajador disfrute su tiempo libre. Inicia en 15 días de salario normal y aumenta un día por cada año hasta un máximo de 30 días. Oportunidad pago. Tanto el salario de las vacaciones como el bono vacacional se deben pagar al inicio de las mismas. Artículo 213. El patrono no puede enviar al trabajador a descansar y pagarle al regresar. Participación en los beneficios, utilidades. Basamento legal, artículos 131 al 140 de la LOT. Este concepto materializa la justicia social. Si la empresa genera riquezas gracias al esfuerzo de sus trabajadores, estos tienen derecho a una porción de las ganancias líquidas. El límite mínimo obligatorio, independientemente de si la empresa obtuvo ganancias o pérdidas en su ejercicio fiscal, declaración de impuestos sobre la renta, la ley establece una obligación de pago mínimo de 30 días de salario, lo que en la práctica se conoce como aguinaldos. El cálculo real, el 15%. Al cierre de su año fiscal, la empresa debe calcular el 15% de sus beneficios líquidos. Ese dinero se distribuye entre todos los trabajadores de forma proporcional al salario que ganaron en el año. Si esa porción supera los 30 días ya pagados, el patrono debe pagar la diferencia con un techo máximo de 4 meses, 120 días de salario. Fecha de pago, artículo 132. El patrono debe pagar el mínimo de los 30 días de salario o lo acordado en convención colectiva
dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año. Estabilidad de la relación del trabajo. La estabilidad laboral es la garantía legal que tiene el trabajador de permanecer en su puesto de trabajo si no existen causas justas que motiven su despido. En Venezuela coexisten dos figuras de especial rigidez: estabilidad laboral relativa o absoluta según el enfoque. Tiene su basamento legal en el artículo 93 de la Constitución y artículos 85 al 94 de la LOT. La LOT define la estabilidad como el derecho de los trabajadores a permanecer en su puesto, aunque formalmente se habla de estabilidad absoluta porque el fin primordial es el reenganche. La propia ley abre una ventana de negociación económica. ¿Quiénes gozan de estabilidad? Artículo 87 de la LOT. Los trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de servicio. Los trabajadores contratados a tiempo determinado mientras no venza el contrato. Los trabajadores contratados para una obra determinada hasta que concluya su labor. Excepción: los trabajadores de dirección, gerentes, directores, no gozan de estabilidad. Artículo 87, parágrafo único. El riguroso procedimiento judicial de estabilidad, artículo 89 de la LOT. Si un patrono decide despedir a un trabajador alegando que cometió una falta o simplemente sin causa, se activa un mecanismo de notificación obligatoria. Ocurre el despido. El patrono tiene 5 días hábiles para participar, notificar el despido y su causa ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Si el patrono no notifica, el despido se considera injustificado y confeso de manera automática. Si el patrono sí notifica, el trabajador tiene 10 días hábiles para acudir al tribunal y solicitar la calificación de la causa de despido. Si el juez de juicio determina en su sentencia que el despido fue injustificado, dictará una orden de reenganche forzoso y obligará al patrono a pagar todos los salarios caídos, los sueldos que el trabajador dejó de cobrar durante los meses o años que duró el juicio. La excepción: el consentimiento del trabajador, el pago del artículo 92. El artículo 92 de la LOT es claro. Si el patrono insiste en despedir al trabajador de forma injustificada y no quiere ir a juicio, puede ofrecerle una indemnización equivalente al monto que le corresponde por sus prestaciones sociales, lo que en el argot laboral se conoce como el doblete o indemnización por despido. Condición sine qua non: el trabajador debe aceptar voluntariamente recibir este dinero y firmar la transacción. Artículo 94 de la LOT. Si el trabajador dice: no quiero tu dinero, quiero mi puesto de trabajo, el patrono no puede imponer el pago y se ve obligado a reengancharlo. Inamovilidad laboral. Basamento legal, artículo 418 al 425 de la LOT. La inamovilidad es una institución jurídica de orden público mucho más severa que la estabilidad. Aquí el patrono pierde la facultad de despedir por iniciativa propia. Si el trabajador comete una falta grave, por ejemplo, robar o agredir a un compañero, el patrono no puede despedirlo inmediatamente. Procedimiento de calificación de faltas. Artículo 422 de la LOT. Para rescindir legalmente el contrato de un trabajador con inamovilidad, el patrono debe solicitar una autorización previa ante la Inspectoría del Trabajo dentro de los 30 días continuos siguientes a la falta del trabajador. Se abre un minijuicio administrativo. Solicitud: el patrono presenta un escrito detallado la falta cometida basado en el artículo 79 de la LOT. Citación y evacuación. Se cita al trabajador, se abre un lapso de mediación y si no hay acuerdo, un lapso de 8 días para promover y evacuar pruebas. El inspector del trabajo decide si autoriza o no el despido. Medida cautelar de suspensión. Si la falta del trabajador pone en riesgo la seguridad de la empresa o de las personas, el patrono puede solicitar al inspector que autorice suspender al trabajador de su puesto temporalmente
mientras dura el procedimiento, a veces con goce de sueldo según el caso. Sujetos protegidos por inamovilidad especial y permanente. La ley y los reglamentos blindan de forma prioritaria a ciertos sectores vulnerables o de representación. Fuero maternal y paternal. Artículo 419 y 420. Protege a la madre trabajadora durante el embarazo y hasta 2 años después del parto. Del mismo modo, protege al padre trabajador por 2 años continuos desde el nacimiento de su hijo, fomentando la corresponsabilidad familiar. También aplica en casos de adopción de niños menores de 3 años. Fuero sindical, artículo 419. Protege a los promotores de un sindicato, a los miembros de la junta directiva sindical y a los negociadores de una convención colectiva, para evitar que el patrono los despida como represalia por su actividad gremial. Protección por discapacidad. Trabajadores que tengan hijos con alguna discapacidad o enfermedad que les impida valerse por sí mismos gozan de inamovilidad permanente, de acuerdo con la LOT y la ley especial en la materia. Decretos de inamovilidad presidencial. El Ejecutivo Nacional ha mantenido históricamente decretos de inamovilidad laboral general para casi la totalidad de los trabajadores de los sectores públicos y privados, excluyendo solo a cargos de dirección o de confianza, lo que convierte a la inamovilidad en la regla general del día a día en el país, y no es la excepción. Terminación de la relación laboral. En la práctica jurídica venezolana, el momento de la ruptura del vínculo contractual es el que genera mayor cantidad de litigios, debido a que es allí donde se liquidan los conceptos patrimoniales acumulados. De acuerdo con el artículo 76 de la LOT, la relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas. El despido justificado ocurre cuando el patrono pone fin al contrato de trabajo invocando y demostrando una de las causas taxativas previstas en el artículo 79 de la LOT. Entre las fallas más comunes se encuentran la falta de probidad, conducta deshonesta, vías de hecho, agresiones físicas, la injuria o falta de respeto al patrono, el perjuicio material causado intencionalmente a las maquinarias y la inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes. Al tratarse de una ruptura imputable al trabajador, el patrono está obligado a pagar únicamente los derechos adquiridos. Esto incluye las prestaciones sociales acumuladas hasta la fecha, el fondo de garantía según el artículo 142, así como las fracciones correspondientes de vacaciones, bono vacacional y utilidades devengadas en el año en curso. Bajo ninguna circunstancia, el trabajador pierde sus prestaciones acumuladas, ya que éstas son irrenunciables, pero no tiene derecho a recibir indemnizaciones adicionales. El despido injustificado. Se configura cuando el patrono extingue la relación de trabajo de forma unilateral sin que exista una causal legal legítima o sin haber tramitado previamente el procedimiento de calificación de faltas. Si el trabajador decide no ejercer su derecho al reenganche o si la ley le permite aceptar la terminación, se activa la penalidad establecida en el artículo 92 de la LOT. El patrono debe pagar las prestaciones sociales completas y adicionalmente una indemnización equivalente al 100% de dicho monto, el histórico doblete. Además, se liquidan de forma obligatoria las vacaciones, utilidades fraccionadas calculadas al último salario integral. Retiro voluntario. Es la manifestación unilateral y espontánea del trabajador de rescindir el vínculo laboral consagrado en el artículo 78 de la LOT. Para que sea válido debe estar libre de coacción. El artículo 81 de la LOT establece la obligación del trabajador de dar un preaviso al patrono con una anticipación que varía según la antigüedad. Por ejemplo, 15 días de anticipación tras un mes de trabajo o un mes
si la antigüedad supera el año. El retiro voluntario da derecho al cobro inmediato del 100% de las prestaciones sociales acumuladas y a los conceptos fraccionados de ley, vacaciones y utilidades. Si el trabajador no cumple con el preaviso, el patrono no puede descontar dinero de las prestaciones sociales de forma directa, pero la ley le otorga el derecho de reclamar el valor equivalente a esos días ante los tribunales si demuestra que la falta de preaviso le causó un daño operativo real. Retiro justificado. Se produce cuando el trabajador se ve obligado a romper el vínculo laboral debido a que el patrono incurrió en una falta grave en su contra, detallada en el artículo 80 de la LOT. Se le conoce doctrinariamente como despido indirecto. Las causas incluyen la falta de pago puntual del salario, la reducción del sueldo, el traslado del trabajador a un puesto inferior o a una localidad distinta para causarle un perjuicio. El acoso laboral o los actos del patrono que ofendan la dignidad del empleado. Aunque formalmente el trabajador es quien entrega la carta de retiro, la ley penaliza al patrono por haber provocado la situación. Por lo tanto, el retiro justificado produce los mismos efectos económicos que un despido injustificado. El trabajador tiene derecho a recibir sus prestaciones sociales más la indemnización de ley del artículo 92, junto con todos sus conceptos de vacaciones y utilidades fraccionadas. Terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes. Engloba aquellos acontecimientos fortuitos o de fuerza mayor que hacen imposible la continuidad de la labor sin que medie culpa de ninguna de las partes. Artículo 76 de la LOT. Los ejemplos clásicos son el fallecimiento del trabajador, la invalidez o incapacidad total y permanente del trabajador para ejecutar sus funciones, la quiebra fortuita de la empresa o el cierre de la industria debido a una causa de fuerza mayor debidamente comprobada por las autoridades. Al extinguirse el contrato por causa de fuerza mayor, no se generan indemnizaciones por despidos injustificados. Sin embargo, se mantiene intacto el derecho al cobro de las prestaciones sociales y los conceptos fraccionados vigentes. En caso de fallecimiento, el trabajador, estos derechos patrimoniales no se pierden, sino que se liquidan directamente a sus herederos legítimos, cónyuge o concubino, hijos, padres, mediante un procedimiento abreviado y exento de la declaración sucesoral previa ante las autoridades fiscales. Artículo 145 de la LOT. Ampliación de la práctica profesional, el ecosistema dual de las prestaciones sociales. Artículo 142 de la LOT. Para comprender el impacto financiero de cualquier de las formas de terminación anteriores, es indispensable analizar el régimen de prestaciones sociales, el cual es un derecho adquirido por el paso del tiempo y funciona bajo una metodología de protección doble. Fideicomiso o garantía trimestral, literal A y B. Cada 3 meses, el patrono debe depositar en la contabilidad de la empresa o en un fideicomiso bancario el equivalente a 15 días de salario, calculados con base al salario integral devengado en ese trimestre. Esto suma 60 días al año. Adicionalmente, después del primer año de servicio, el Estado exige 2 días adicionales por cada año o fracción superior a 6 meses, acumulativos hasta un máximo de 30 días adicionales. El cálculo de retroactividad final. Al momento exacto en que termina la relación laboral por cualquier causa, el departamento legal o contable debe realizar un segundo cálculo, multiplicar 30 días de salario por cada año de servicio o fracción mayor a 6 meses, pero utilizando como base el último salario integral recibido por el trabajador. Una vez que se tienen los dos resultados, el acumulado de los depósitos trimestrales y el cálculo de la retroactividad de los 30 días por año al último sueldo,
El patrono está obligado por ley a comparar ambos montos. El trabajador recibirá la cantidad que resulte mayor si la inflación o los aumentos de sueldo depreciaron los depósitos de los primeros años. La retroactividad al último salario suele proteger el dinero del trabajador, garantizando el espíritu de justicia social de la ley. Protección de la maternidad y paternidad. El título 5 de la LOT establece una tutela especial y amplia a la mujer durante el embarazo y la lactancia. La trabajadora en estado de gravidez tendrá derecho a un descanso durante 6 semanas antes del parto y 20 semanas después, o por un tiempo mayor a causa de una enfermedad que, según dictamine médico, le impida trabajar. Artículo 336 de la LOT. En estos casos, conservará su derecho al trabajo y el pago de su salario de acuerdo con lo establecido en la normativa que rige la seguridad social. Inamovilidad laboral. Artículo 420. La mujer embarazada goza de inamovilidad, protección contra el despido, desde el inicio de la gestación y hasta un año después del parto. Para despedirla, el empleador debe solicitar una calificación de falta ante el inspector del trabajo. Permiso de lactancia, artículo 345 de la LOT. La madre trabajadora tiene derecho a 2 descansos diarios de 1 hora y media para amamantar a su hijo en el centro de trabajo o en una guardería cercana durante 2 años contados a partir del parto. Regímenes especiales del trabajo. La LOT reconoce que ciertas actividades laborales tienen características especiales que impiden o hacen inaplicables las normas generales, por lo que requieren regulaciones específicas. Artículo 209 de la LOT. A diferencia de la ley anterior, la LOT del 2012 refuerza que estos regímenes no deben menoscabar los derechos fundamentales. El artículo 209 establece que estas modalidades se rigen por sus capítulos específicos y en lo no previsto por las normas generales de la ley. Clasificación y fundamentos específicos. A continuación, detallamos las modalidades más relevantes y su base legal. Trabajadores del hogar, artículo 207, 208. Se rige por una ley especial. Se reconoce su derecho a la seguridad social y condiciones dignas, eliminando la vieja distinción discriminatoria de servicio doméstico. Trabajos a domicilio, 209 al 217. Aquellos que ejecuten labores en su propia vivienda o lugar elegido sin vigilancia directa del patrono, es vital el libro de control de trabajo a domicilio. Trabajadores del deporte profesional. Artículos 218 al 228. Regula la relación de deportistas con entidades deportivas. Destaca la temporalidad de los contratos y el régimen de transferencias. Trabajadores agrícolas. Artículo 229 al 238. Adaptado a los ciclos de cosecha y la vida en el campo. El Estado garantiza la permanencia en la vivienda durante la relación laboral. Trabajo en el transporte. Artículo 245 al 281. Incluye transporte terrestre, navegación marítimo, fluvial, lacustre y aérea. Aquí las jornadas son flexibles debido a las travesías, pero con límites estrictos de descanso para garantizar la seguridad. Para que una actividad sea considerada dentro de estos regímenes, debe cumplir con naturaleza distinta. La labor requiere horarios, lugares o formas de subordinación que escapan al estándar de una oficina o fábrica. Supletoriedad. Si la norma especial no dice algo, ejemplo, sobre vacaciones u utilidades, se aplica automáticamente la norma general de la LOT. No discriminación. El artículo 210 es tajante. Los trabajadores de estas modalidades tienen los mismos derechos sindicales, de negociación colectiva y de seguridad social que los demás. El trabajo de los motorizados, artículo 283 al 288.
Es una de las inclusiones más modernas de nuestra ley debido al auge del delivery y la mensajería. El Estado venezolano regula responsabilidad del patrono sobre el mantenimiento del vehículo, la obligación de proveer implementos de seguridad, casco, chaleco, el riesgo profesional asociado a la vía pública. Es un error común pensar que estos trabajadores no tienen ley. Al contrario, tiene doble protección, la ley especial de su sector y la LOT como norma marco. Además, la LOPSIMAT se aplica con especial rigor en el trabajador y el trabajo agrícola debido a los altos índices de riesgo físico. Conclusión. Principios constitucionales irrenunciables. Irrenunciabilidad, primacía de la realidad, indubio pro operario y progresividad son mandatos constitucionales de obligatorio cumplimiento para jueces, inspectores y patronos. Mecanismo de protección efectiva. Las inspectorías del trabajo y los tribunales laborales garantizan el reenganche inmediato, el pago de salarios caídos y la sanción al patrono infractor con poder de policía laboral. Beneficios mínimos garantizados. Salario protegido, cesta ticket, jornada limitada, vacaciones progresivas, utilidades mínimas de 30 días y prestaciones sociales bajo el principio del mayor beneficio. Protección integral del ser humano. Desde la maternidad hasta los regímenes especiales, el derecho laboral venezolano tutela la dignidad, la salud y la subsistencia del trabajador y su familia como eje central del sistema. El derecho laboral venezolano no es un catálogo de buenas intenciones, es un sistema jurídico vivo con mecanismos ejecutivos, sanciones reales y principios constitucionales que obligan al Estado, al patrono y a los tribunales a proteger siempre al trabajador como sujeto débil de la relación laboral. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo número 2 y esperando a que tengan éxito en sus actividades sumativas, se despide de ustedes